Hola chicos, voy a regalarles estos tutoriales, espero que sean semanales, para ayudarlos a estudiar computación 2. Algunos de mis ex alumnos me pidieron que los ayudara con algunas clases. Por motivos de trabajo se me hace muy complicado darles clases en la universidad, y así que decidí hacer estas clases virtuales para complementar las clases de sus profesores. No olviden que tienen todo el material necesario en el aula virtual, que tienen los preparadores para los periodos de consulta. Sin embargo, a petición de algunos, haré estos tutoriales en los que vamos a aprender a programar en computación 2. Consejos para computación 2: repasar computación 1. Está de más decir que debemos conocer computación 1 para poder programar en computación 2. Llevar la materia al día es un consejo para cualquier asignatura. No entrar a una clase sin saber que vi la clase anterior. Y no es necesario realizar una gran cantidad de ejercicios, sino saber cómo se realizan. Es decir, que es más importante la calidad que la cantidad. ¿Ok? Esta primera clase, como les decía yo a mis estudiantes de computación 1, los profesores, las primeras clases siempre son fastidiosas porque es mucha teoría y aburre. Sin embargo, trataré, como siempre, de hacer las clases mediante ejemplos, que me parece que es la forma más sencilla de estudiar. ¿Ok? En computación 1 todo lo escribimos aquí entre el submain y el msud. Y ahora en computación 2 aprenderemos a escribir aquí, entre el module y el submain. ¿Ok? No olviden que los exámenes son a mano, y por obra y gracia del Espíritu Santo no les va a aparecer estas 4 líneas de código que deben escribirlas. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar con lo aburrido, que es el contenido teórico. En computación 2 vamos a aprender a usar programación modular, que son subprogramas o procedimientos. ¿Qué es esto? Un subprograma o procedimiento, como se conoce en visualbasic.net, es una secuencia de instrucciones orientadas a realizar una tarea específica que se quiere generalizar o modular, para su uso posterior a ser invocado por otro procedimiento sin la necesidad de tener que repetir las mismas líneas de instrucción. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos varias líneas de código que se van a repetir una y otra vez. Recordemos en computación 1, por ejemplo, cuando queríamos hacer varias cosas una y otra vez. Por ejemplo, queríamos leer el nombre de 5 estudiantes, nos vamos a colocar en el código 5 veces leer. En este caso estamos leyendo desde un archivo, ¿ok? Recuerden que deben repasar computación 1. Entonces no vamos a colocar 5 veces, sino que si vamos a hacer algo varias veces, en este caso 5, aprendimos a utilizar lo que se llamaba estructuras cíclicas o repetitivas, o los ciclos. Y entonces decíamos que como íbamos a hacer lo mismo 5 veces, pues lo escribíamos dentro de un ciclo, y él sabía que iba a repetir esa línea de código 5 veces, entonces ahí leía 5 veces. ¿Ok? Ahora, en computación 2 se va a crear algo similar, algo que repite muchas líneas de código para no hacer lo mismo varias veces. Si nosotros queremos, por ejemplo, leer un nombre y leer una cédula siempre, pero no repetitivamente como un ciclo, sino para varios archivos, por ejemplo, entonces si colocamos esto dentro de un ciclo, por ejemplo, porque lo vamos a hacer 5 veces, como lo teníamos ahorita, hasta 5, ¿verdad? Él me va a leer 5 veces del mismo archivo. O sea, quiere decir que en ese archivo probablemente hay 5 nombres y 5 cédulas, ¿ok? Pero si lo que queremos es leer varios archivos en los cuales está la misma información, ejemplo, tengamos son 11 secciones de computación 2, supongamos que vamos a leer para las secciones de computación 2 el nombre y la cédula de cada uno de ustedes, los estudiantes. Entonces habrían 11 archivos diferentes. Estas líneas de código me permiten leer 5 estudiantes de un solo archivo. Por ejemplo, si en cada sección hubiesen 30 estudiantes, pues entonces aquí leo las 30 estudiantes de un solo archivo. ¿Ok? Es capaz de leer el nombre y la cédula tantas veces. Pero si queremos leer el nombre y la cédula de cada estudiante, cada una de las secciones, habrían 11 archivos diferentes, un archivo para
cada sección. Entonces se necesitaría hacer eso 11 veces. Tendríamos que escribir entonces estas dos líneas de código para el archivo 1, para el archivo 2, para el archivo 3, para el archivo 4 y así sucesivamente. Lo que se está haciendo es lo mismo, leer nombre y cédula. Entonces en computación 2 vamos a ser capaces de hacer lo mismo para cualquier cantidad de archivos posibles, para cualquier cantidad de casos posibles, de casos generales. Entonces podemos decir que vamos a leer un nombre y una cédula de cualquier cosa, ¿ok? O vamos a leer una variable tipo string y una variable tipo numérica, o puede ser integer en este caso porque es una cédula, de cualquier cosa, ¿ok? Es decir, que vamos a aprender a modular o a generar tareas específicas o subprogramas. ¿Aún no me queda claro eso? Bueno, un subprograma es tomar el problema grande que teníamos en computación 1 y dividirlos en pequeños problemitas. Por ejemplo, cuando me mandaban a determinar porcentaje, promedio y máximo, pues yo voy a crear en computación 2 unas líneas de código que se llaman subprogramas capaces de determinar el porcentaje nada más, otros que son capaces de determinar el promedio nada más y otros que son capaces de determinar el máximo nada más. ¿Ok? ¿Qué se quiere en este caso? Dividir el problema en varios problemas pequeños, que son los que se conocen como módulos y para los cuales se crean unos subprogramas. ¿Para qué? Para que ellos puedan resolver problemas generales y luego sean utilizados para resolver problemas en específico. Por ejemplo, si yo quiero determinar un porcentaje, cualquier porcentaje es un contador de casos entre un contador total. Eso sería en general. Eso es lo que haría un subprograma. Que yo lo necesite para algo en específico, por ejemplo, el porcentaje de chicas que hay en el salón de clase, entonces se utiliza ese subprograma que es capaz de calcular cualquier porcentaje para determinar este en particular. Eso es un subprograma. Ahora, han visto en clase que hay dos tipos de subprogramas, el sub y el function. Pero antes de pasar a ver cada uno, es importante conocer los parámetros. Hay un contenido teórico allí que me dice que los parámetros es la forma como se pueden generalizar procesos al momento de definir subprogramas, los cuales se comportan como variables propias del procedimiento, así como también será el medio de comunicación entre el procedimiento y el módulo que lo invoque, haciendo posible pasar valores a los subprogramas al momento de tener que utilizarlos en una aplicación, como un trabalenguas, ¿ok? Sin mucho enredo, los parámetros son una especie de variables que utilizan los subprogramas. ¿Para qué? Para poder dar una respuesta. Por ejemplo, si queremos determinar el porcentaje de chicas que hay en un salón de clases, pues el subprograma necesita unos datos, ¿cierto? Que serían unas variables. Pero cuando hablemos de subprogramas no vamos a hablar de variables, sino vamos a hablar de parámetros. Si queremos saber cuántas chicas hay en porcentaje en el salón de clase, pues creo que lo más lógico es preguntar cuántas personas hay y cuántas son chicas, ¿cierto? Para determinar el porcentaje. Entonces, hay parámetros que son las variables de entrada y de salida, tal cual como en computación 1. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de parámetros que tenemos? Los parámetros formales son las variables que emplea el procedimiento para generalizar un proceso y se definen al momento de diseñar el procedimiento. Es decir, estos son los parámetros que tiene el procedimiento, los que necesita. Por ejemplo, para el ejemplo que acabamos de ver sería la cantidad de chicas y la cantidad de estudiantes que hay en el salón. Son los parámetros que necesita en general ese procedimiento. Ahora, hay de dos tipos, pueden ser, bueno, hay de tres tipos, pero solamente trabajaremos con dos en computación 2, que son byval por valor, byref por referencia. Los de tipo opcional existen, pero no los vamos a manejar. Los parámetros por valor y por referencia son los parámetros que van a utilizar estos subprogramas que vamos a ver más adelante, y vamos a ver en un momento la diferencia entre los dos. Y los parámetros actuales son las variables constantes o expresiones que se van a emplear al momento de invocar el procedimiento para saber con qué valores va a trabajar. Es decir, son los datos como tal que va a utilizar el procedimiento cuando sea llamado. Es decir, si yo tengo un subprograma que me determina el porcentaje de chicas que hay en un salón de clase, los parámetros formales serían cantidad de chicas, cantidad de estudiantes, porque es en general, ¿ok?
no es para un solo salón de clases, es para cualquier salón de clases en el mundo de cualquier asignatura. El porcentaje de chicas es cuántas chicas hay, cuántas en totales hay, la división por 100 sería el porcentaje. Ahora, los parámetros actuales son los datos como tal, es decir, 25 chicas, 50 personas. Ese valor como tal, que es el actual que voy a utilizar para hacer el cálculo, es un parámetro actual. Espero que se note la diferencia. Pasamos a lo que nos interesa, los parámetros por valor y los parámetros por referencia. Los parámetros por valor. Ok, un parámetro por valor. Supóngase que vamos a crear un subprograma que es capaz de devolver el doble de un número. Entonces, para devolver el doble de un número, ¿qué necesitamos? El número. Ok, ese sería nuestro parámetro de entrada. Para devolver el doble de un número, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el número por 2, es decir que nuestro parámetro de salida será 10 en este caso. Ahora, para devolver el número 10 fue necesario modificar el número 5. Entonces veamos qué es lo que hace nuestro subprograma. Lo que hace nuestro programa es tomar el número 5, multiplicarlo por 2 y obtener una respuesta, el número 10. Más sin embargo, el número 5 seguirá siendo 5. El número 5, aunque yo lo esté multiplicando por 2, lo que estoy haciendo es creando otro número nuevo, el número 10. Pero el número 5 sigue siendo 5. Es decir, el número 5 no se está modificando. Si esta es mi variable o mi parámetro de entrada, supóngase que se llama A. Ok, y esta es mi variable de salida, parámetro de salida, supongan que se llama B. Al final, A seguiría valiendo A, es decir, que A no se ha modificado. Aunque yo dentro de su programa haga lo que sea con ese parámetro, al final sigue valiendo lo mismo, porque un parámetro por valor no se puede modificar. Entonces, un parámetro por valor no es modificable. Es la regla fundamental. ¿Qué es lo que es en sí un parámetro por valor? Imaginemos que un parámetro por valor es que tomamos nuestro parámetro, que en este caso es 5, ok, le sacamos una copia. Con esta copia podemos hacer lo que sea, podemos modificarla, podemos inclusive destruirla, y nuestro parámetro como tal sigue siendo exactamente el mismo, es decir, no se modifica. Eso es un parámetro por valor. Siempre que tengamos un parámetro que no se vaya a modificar, que no queramos que se modifique, aunque se le aplique una operación, sea la que sea, en ese caso decimos que es un parámetro por valor. Ahora, los parámetros por referencia son contrarios a los parámetros por valor, pues sí es modificable. Ok, un parámetro que sí se puede modificar, entonces será un parámetro por referencia. Los parámetros por referencia, a diferencia de los por valor, no se toma una copia. Recordemos que en el parámetro por valor trabajamos con una copia, sacamos una copia y lo que sea que le hiciéramos a esa copia, cualquier modificación, el original iba a estar exactamente igual. ¿Qué pasa con referencia? Con referencia no. El parámetro con referencia por referencia se utiliza directamente el original. Si al original se le hace cualquier modificación, no se puede deshacer. ¿Ok? Entonces, para el ejemplo de obtener el doble del número, si este es un parámetro por referencia, él entra valiendo un valor y sale valiendo otro valor. Es decir, se puede modificar. Es la diferencia entre los dos. Para estar más claro, si necesitamos modificar la variable dentro de su programa o queremos que se pueda modificar, es un parámetro by ref. Si queremos que no se modifique, es un parámetro por valor. Otro importante, un tips importante. Voy a utilizar tips a medida que vamos desarrollando las clases. Es importante que los tengan por ahí anotados. Son muy útiles para repasar antes del parcial, antes de las clases, para tener allí esas ideas frescas. Si es modificable, es por referencia. Si no lo es por valor. Si un parámetro es de entrada, es por valor. Por
lo general los parámetros de entrada no se van a modificar. Por ejemplo, si mi dato para calcular el doble del número es el número 5, por lo general no se modifica. Si es una salida, necesariamente es por referencia. ¿Por qué si es una salida? Porque por lo general las salidas son modificadas o no existen y se van a crear. Ok, entonces si es una salida es por referencia. Tengan ese tips por ahí. Pasamos a otro punto. Los dos tipos de subprogramas que hay. Uno son los sub y otros son los function. Vamos a ver primero las funciones. Las funciones es un subprograma donde sus instrucciones a realizar están orientadas a devolver un resultado de un tipo de dato en particular, el cual entrega utilizando su propio nombre y se clasifican en intrínsecos, funciones que están predeterminadas o provistas por el lenguaje. Estas funciones ya las habíamos manejado antes en computación 1, cuando colocamos match, punto, cualquier función matemática, seno, coseno, tangente, valor absoluto, etc. Son funciones que ya están predestinadas en el programa y lo que hacemos es utilizarlas. ¿Okay? Las funciones hacen una tarea en específico. Por ejemplo, la función coseno determina el coseno del número. Y las funciones simbólicas, que son las que vamos a aprender a crear en computación 2. ¿Ok? Los sub son programas que al ser invocados realizan una actividad sin devolver un valor al punto de llamado. ¿Qué es esto y cuál es la diferencia importante? Las funciones deben devolver un valor al nombre de la función, mientras que los sub no, porque los sub van a tener una variable donde almacenar la respuesta. Ok, una función. El encabezado de una función es colocar la palabra function seguido del nombre de esa función. Cuando vamos a escoger un nombre para un subprograma, es necesario escribir un nombre que me identifique qué hace ese subprograma. Por ejemplo, si ese subprograma me va a determinar la raíz cuadrada, pues lo más lógico es que se llame raíz cuadrada, raíz al cuadrado o algo que me permita identificar qué hace, para luego no perderme en el programa. Seguidamente las funciones llevan dentro los parámetros de entrada. Los parámetros de entrada son todas aquellas variables que en este caso se llaman parámetros por estar en su programa, que se necesitan para dar la respuesta. Eso dentro del paréntesis. Fuera del paréntesis colocamos la palabra us y el tipo de dato de salida. Las funciones solo pueden retornar un solo valor. ¿Ok? Es una característica fundamental de una función. Y vamos a colocarlo como un tips más adelante para que lo tengamos allí. Las funciones solo retornan un solo valor y solamente pueden utilizar parámetros por valor. ¿Ok? Entonces, este tipo de dato de salida que colocamos aquí es el tipo de dato de la respuesta que va a reportar esa función. Las instrucciones que necesitamos hacer para que dé la respuesta, y siempre el nombre de la función, siempre el nombre que se coloque allí, siempre el nombre, hay que asignarle la respuesta o el resultado. ¿Ok? En function. En un sub se utiliza la palabra sub, el nombre que se le da a ese subprograma, al igual que la función, un nombre que identifique qué hace ese sub. El sub dentro del paréntesis lleva los parámetros de entrada y los parámetros de salida. ¿Ok? La serie de instrucciones en sub. A los nombres o al nombre de ese sub no es necesario, no se puede asignarle un valor. ¿Por qué? Porque él en su propia estructura va a tener dónde se van a guardar esas respuestas, que son los parámetros de salida. Un sub puede retornar más de un valor y puede utilizar parámetros tanto por entrada como por salida, es decir, que voy a tener mis datos y mis respuestas o mi respuesta allí de una vez, y los parámetros que puedo utilizar son por valor y por referencia. Entonces, como tips tenemos: una función retorna solo un valor y solo usa parámetros por valor. Un sub retorna ninguno, uno o varios valores y usa parámetros por valor y por referencia. Bien, chicos, vamos a dar por finalizada nuestra primera clase virtual. Es un poco fastidiosa esta primera clase ya que lleva mucho contenido teórico. Es importante conocer la teoría para poder desarrollar los ejercicios.
Sin embargo, es más fácil verlo haciendo un ejercicio, que es lo que vamos a hacer en el siguiente tutorial. Vamos a ver algunos ejemplos para poder identificar cuándo es una función, cuándo es un subprograma, un sub, cuándo es un parámetro por valor, cuándo es por referencia. Pero es claro que tengan estos conocimientos allí frescos y que los hayan entendido. Cualquier duda pueden realizármela vía Twitter. Estaré subiendo el próximo tutorial en estos próximos días. Voy a resolver la práctica número 1, resolver la práctica número 2, resolver ejercicios tipo parcial, para que los tengan, ya que su parcial es el sábado 13 de diciembre. Y cualquier duda estaré a la orden para respondérselas por vía de red social. Vamos a trabajar con el Twitter y espero que les sirva de mucha ayuda y compartan estos tutoriales con sus compañeros. Estamos en contacto.